Bienvenidos a la Semana de la Diversidad Étnica y Cultural, un recorrido por nuestro país. La cultura árabe. La cultura árabe se ubicó en Arabia, una península situada entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, al suroeste de Asia. Por su clima árido, Arabia es un desierto donde la agricultura solo es posible en algunos lugares de la costa y en el oasis del interior. La vestimenta. Generalmente en los países del mundo árabe, los hombres utilizan como prenda diaria una túnica ancha de mangas largas que llega hasta los tobillos llamada tab o surilla, que en verano es de algodón blanco y en invierno de lana oscura. Además, lo acompañan con un turbante que usan en la cabeza. La vestimenta árabe femenina está la reconocida burka, un vestido que encubre absolutamente todo el cuerpo menos los ojos. Igualmente el chador, que es una manta muy usada por los iraníes fuera del hogar, o la chilaba, que abriga desde el cuello hasta los tobillos y es llevada encima de la ropa solo para salir a la calle de un lugar a otro. Celebraciones. Como primera celebración tenemos al Ramadán. Esta celebración islámica tiene lugar en el noveno mes del calendario musulmán y las fechas cambian cada año. Esta se caracteriza porque durante los días del Ramadán los creyentes guardan ayuno desde el alba hasta el anochecer. También es una época de rezo y hay varias celebraciones y rituales. Como segunda celebración tenemos al Año Nuevo Islámico. Es el primer día del calendario islámico. Corresponde al día en el que el profeta Mahoma llegó a Medina después de haber salido de la Meca, y en él los creyentes van a orar a las mezquitas. En algunas ciudades hay fuegos artificiales y se organizan diferentes fiestas y eventos. Ya como tercer celebración tenemos el día del nacimiento del profeta Mahoma. Este es celebrado en todos los países de la región islámica. La festividad cambia de día todos los años. En él se celebra el nacimiento de Mahoma, el profeta del Islam, que se encargó de establecer y difundir esta religión antes de su muerte. Este día es conocido como Rabi al-Awwal y los creyentes acuden a las mezquitas a rezar. Ahora vamos a hablar de la llegada de los árabes a Colombia. Durante el siglo XIX, el mundo experimentó una importante transformación en términos económicos y geopolíticos, que provocó la migración de grandes masas de la población hacia nuevas tierras, buscando mejores oportunidades y en otros casos simplemente huyendo de persecuciones de carácter político y religioso. Los primeros árabes llegaron a Colombia en la década de 1880. En su mayoría eran sirios, libaneses o palestinos de religión cristiana. La mayoría eran hombres jóvenes que viajaban solteros y sin familia. Eran muy trabajadores, aunque de bajo nivel cultural. Al ver el gran flujo de inmigración en todo el continente, el país intentó desarrollar políticas para atraer mayores masas migratorias, pero en la práctica las iniciativas nunca pasaron a ser un intento. Rechazo a los árabes. Cuando los árabes llegaron, fueron recibidos bajo condiciones adversas y con brotes xenofóbicos en su contra, y que en los primeros años de la década de los años 20, médicos, filósofos y políticos se unieron para rechazar todo lo que tuviera visos extranjeros. La vida económica de los árabes en Colombia. Las primeras actividades de estos recién llegados fueron muy restringidas debido a la ignorancia del idioma español. La venta ambulante fue la principal actividad, pues la ignorancia de la lengua no les permitía ejercer otro tipo de empleo. Los primeros sirio-libaneses en Colombia empiezan vendiendo cordones, telas y mercancías variadas. Las ventas se efectuaban en las calles de Barranquilla. Los colombianos se sentían atraídos por todas estas pequeñas cosas que eran vendidas por estos personajes de acento particular. Muchos de estos vendedores llegaban con la intención de hacer las Américas, es decir, trabajar durante unos 6 meses para después regresar con las ganancias al oriente. Por esta razón, este oficio se adaptaba perfectamente a sus ideas futuras, pero muchos otros, al ver que las ganancias eran importantes, empezaron a abrir pequeños almacenes en donde vendían los mismos productos de mercería. Ahora pasamos a la literatura árabe. Este es el conjunto de textos literarios escritos en la lengua árabe. No es habitual, por tanto, incluir las obras que estén escritas usando el alfabeto árabe, pero no el idioma, como es el caso de la literatura persa y de la literatura en lengua urdú. La palabra árabe usada para la literatura es adab, que deriva de una palabra que significa invitar a alguien a comer, y esta implica cortesía, cultura y enriquecimiento personal. La literatura árabe emergió en el siglo VI, conservando de fechas anteriores solo algunos fragmentos. El Corán, del siglo VII, es la principal fuente literaria de la cultura árabe y de su literatura. Un autor árabe importante fue Kanafani Ghazan. Nació en Acre en 1936 y murió en Beirut en 1972. Fue un periodista, dramaturgo y novelista palestino
que de niño sufrió la guerra que siguió la proclamación del Estado de Israel y hubo de partir al exilio junto a su familia. Por eso el Nakba, es decir, el desastre, como los palestinos llamaban al éxodo forzado de su pueblo a partir de 1948, está siempre presente en su obra literaria. Con apenas 36 años se convirtió en el gran renovador de las literaturas árabe y palestina, ya que, a pesar de su vocación realista, la obra de Kanafani recurre a estructuras narrativas complejas y un lenguaje poético estilizado rico en símbolos y metáforas. Sus tres principales novelas son Hombres en el Sol, Lo que os queda y Sad, que fueron recogidas en un mismo libro, el cual se denominó una trilogía palestina. La primera obra, llamada En Hombres en el Sol, escrita en 1973, trata de tres hombres de tres generaciones distintas que se encuentran en el vientre de un camión cisterna para escapar ilegalmente de los campos de refugiados donde viven. La segunda, Lo que os queda, escrita en 1966, narra la historia de dos hermanos, Hamed y Marian, ante su destino. Él ha de enfrentarse al desierto y al tiempo, y ella al marido maltratador que pretende repudiar. Y por última tenemos a Sad, escrita en 1969. Este es el nombre de una palestina, madre de un muchacho que se enrola con los Fedayín, una mujer incombustible y perenne como la rama de vid que un día decide plantar delante de su casa. Y ya con esto concluimos con nuestro paseo por la cultura árabe. Gracias por escuchar.